Suelta a ese trapo humano ahora mismo. Estás ensuciando la entrada de mi cafetería. La voz cortó el aire como un vidrio que se rompe. Varias miradas se giraron al mismo tiempo. Teléfonos móviles se levantaron a escondidas. Alguien soltó una risa. Otro murmuró: «¡Qué vergüenza! ¿Quiere llamar la atención?». Ella sostenía el brazo delgado del hombre tirado en el suelo mojado por la llovizna. El abrigo de él era un mosaico de mugre, olor de la calle, noches sin techo. Las manos temblaban más que la propia lluvia. Ella, con la respiración contenida, insistió: «Se desmayó. Llamen a una ambulancia». El encargado cruzó los brazos, el ceño fruncido, la corbata torcida de tanta prisa. La ambulancia incomoda el movimiento. Los clientes no quieren ver esto. Esto tiene un nombre. Ella levantó la mirada, firme. Persona. Risas secas. Una mujer con una bolsa de marca comentó en voz alta para asegurarse de tener público: «Persona que elige vivir así. Siempre hay un cuento triste». Un chico grababa de lado. El amigo le pidió: «Haz un zoom de la salvadora de vagabundos». Ella escuchó salvadora como si fuera una piedra lanzada, y aún así acomodó el cuerpo del hombre, sacó su propia bufanda y la puso bajo su cabeza como apoyo. «Señorita, este no es sitio para hacer teatro», dijo el encargado, ahora tratando de jalarla del codo. Ella retrocedió, medio cubriendo al hombre. «Tócalo y grito». «¿Y a quién le vas a gritar?». Él sonrió, seguro de sí, con la confianza de quien tiene vitrinas, luces, música de ambiente y una fila que no cuestiona, solo consume. «Aquí, la equivocada eres tú». El vagabundo abrió un ojo, pupila lenta, boca partida, un hilo de voz. «Agua». Ella tanteó en su bolso, encontró una botellita. La destapó, acercó a los labios resecos. Él bebió como quien regresa del fondo. «Gracias. Vas a estar bien», prometió ella, sin saber cómo cumplirlo. Una bocina lejana, la llovizna volviéndose lluvia. La acera brillaba con reflejos de neón. Dentro de la cafetería, una barista suspiró con fastidio, como si cada segundo fuera un atraso en el baile exacto de las tazas alineadas. «Llamen a la Guardia Municipal», pidió la mujer de la bolsa de marca, «o este espectáculo no termina hoy». «Yo pago lo que él consuma», dijo ella de golpe, mirando al encargado. «Una sopa, un pan, lo que sea caliente». «Déjalo entrar». El encargado arqueó la ceja, calculando la escena, el público, las cámaras invisibles. «Cliente paga. La casa sirve», ironizó con falsa cortesía. «Pero el dress code no lo permite». «¿Dress code?». Ella rió sin ganas. «Lo que falta aquí no es ropa, es humanidad». El chico que filmaba la pinchó. «Oye, repite eso. Queda bien en el video». Ella sintió la cara arder, no de vergüenza por lo que hacía, sino por la gente que quería ver su humillación. Había algo cruel en la risa del grupo, esa energía que convierte a las personas en coro y al mundo en un circo. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella al hombre en el suelo. Él dudó, como si elegir un nombre trajera consecuencias. «Dime Juan». «Juan», dijo ella firme como quien ancla a alguien a su propio nombre. «Intenta levantarte despacio. Yo te ayudo». Juan intentó ponerse en pie y no pudo. Las piernas no obedecían. Una sombra de dolor atravesó su rostro. «Hace rato que no como», susurró. «Me baja el azúcar, la cabeza me da vueltas». Ella miró alrededor. Nadie ofrecía la mano. Había brazos cruzados, miradas altivas, la convicción de estar del lado correcto solo porque estaban detrás del vidrio, del dinero, del perfume. «No me muevo de la puerta de tu cafetería hasta que él sea atendido», le dijo al encargado. «Llama a quien quieras». «Perfecto», respondió él sacando el móvil. «Ya estoy llamando». Ella pensó que era la ambulancia. Él sonrió. «Seguridad». Una camioneta de seguridad privada dobló la esquina con más rapidez que compasión. 2 hombres bajaron, chaquetas negras, radios sonando. «¿Cuál es el problema?». «El problema», dijo el encargado, «es que están bloqueando la entrada, molestando a los clientes y armando alboroto». «¿Alboroto?». Ella respiró hondo. «Hay un ser humano mal aquí.
Solo eso. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó uno de los guardias, con ese tono aprendido para sonar neutral. Que alguien traiga comida y agua caliente, dijo ella, y que llamen a la ambulancia. El guardia miró al encargado, no a ella. ¿Ambulancia? ¿Para qué? Después se aparecen siempre, contestó el encargado impaciente. Ya saben cómo es. Juan movió los dedos, como buscando algo que no encontraba. Luego sus ojos se toparon con los de ella. No te molestes, dijo con una voz sorprendentemente suave. La gente solo teme a lo que recuerda que ellos también pueden caer. Ella guardó silencio un instante. Esa frase no encajaba con la imagen que la ciudad le ponía encima. Era una sentencia cincelada, cargada de mundo. Yo no tengo miedo, respondió ella. Lo sé, susurró él. Por eso se ríen. Los guardias se acercaron, manos abiertas, gesto de apartar. Señora, por favor, a un lado. Ella plantó los pies, solo después de que llamen a la ambulancia. Uno de los guardias señaló el radio. «Ya viene». «Mentira», dijo ella. «Escuché al encargado». «Señora, me quedo». El silencio se volvió espeso. La lluvia arreció. Un autobús pasó escupiendo agua contra la acera. Dentro de la cafetería, la barista apagó la música, quizá para escuchar mejor el espectáculo afuera. El chico del móvil acercó más la cámara. La mujer de la bolsa suspiró de manera exagerada, como si el mundo tuviera la obligación de seguir su apuro. Entonces, desde un costado, alguien apareció con una bolsa de panes. Un señor con delantal azul, dueño de la panadería de la esquina. «Toma», dijo él poniendo la bolsa en sus manos. «Recién hechos». El gerente torció la boca. «Usted está fomentando... Usted olvida que el hambre no espera reglas», contestó el panadero, sencillo como quien dice lo evidente. Ella sostuvo el pan todavía caliente, lo partió despacio y se lo ofreció a Juan. Él mordió y cerró los ojos como quien agradece por dentro. Casi un llanto contenido. «Yo voy a pagar», repitió ella mirando directo al gerente, «por el pan, por la sopa, por el tiempo que pierden los que están demasiado apurados para ser humanos». Dos clientes al fondo cuchichearon. «¿Quiere figurar? Seguro lo sube después». Ella no contestó. A veces las respuestas no caben en palabras sencillas. La ambulancia finalmente dobló la esquina. Sirena baja, luces cortando la lluvia. Los guardias aflojaron un poco los hombros. El gerente chasqueó la lengua, molesto, como quien pierde una pelea invisible. La mujer de la bolsa rodó los ojos. Ya era hora. Los paramédicos bajaron, precisos. «Alteración de glucosa, probablemente», dijo una, ya midiendo presión y preparando suero. «¿Cuánto tiempo sin comer?» «Días», respondió Juan apenas. «Se va a estabilizar», aseguró la paramédica. «Tenemos que llevarlo». «Voy con él», dijo ella. «No es necesario», contestó la paramédica, profesional. «Voy», repitió, mirando a Juan. Él la miró también, por primera vez sin el velo de quien debe encogerse para caber en el desprecio ajeno. Había allí un gracias silencioso y algo más. Un brillo rápido que anunciaba que esa historia no terminaba en la vereda. Antes de subir a la ambulancia, ella giró hacia la multitud. No dio discurso, solo recorrió los rostros. El gerente rígido, la mujer cansada de lujo, el chico escondido detrás de la cámara, el panadero anónimo. Y dijo: «Nombre de la cafetería. ¿Ya no recuerdan que alguna vez fueron pequeños?» Nadie respondió. Porque cuando la pregunta toca hondo, el silencio es lo único que no delata. La puerta de la ambulancia se cerró con un golpe suave. Por un segundo, el mundo de afuera se volvió película vieja, borrosa por la lluvia. Dentro, el zumbido de las máquinas, el olor de alcohol y metal limpio. Ella apretó la mano de Juan. «¿Por qué me diste las gracias de esa forma?» Él abrió los ojos, más firmes, la voz un tono más alto que un susurro. «Porque no lo hiciste por lástima». «¿Cómo lo sabes?» «La lástima mira desde arriba», dijo él, enfrentándola de igual a igual. «Tú miraste de frente». La ambulancia arrancó.
Las calles pasaban como manchas mojadas. Ella respiró hondo. No sabía su nombre completo, ni de dónde venía, ni por qué esas palabras cortaban más que todas las burlas afuera. Pero sintió, como una marea que sube sin ruido, que había en él algo que no encajaba en el rótulo de vagabundo. «Juan», dijo ella ya sin bufanda, con frío en los brazos y calor en el pecho, «cuando estés mejor, ¿me cuentas tu historia?» Él sonrió apenas, ese gesto de quien guarda secretos que no se confiesan de entrada. «Si te la cuento, no será una historia», dijo despacio. «Será una deuda saldada». ¿Deuda? De alguien que un día también fue salvado, y no lo olvidó. La sirena cayó. El vehículo se detuvo frente al hospital. Puertas abiertas, camillas, pasillos que huelen a prisa, pasos que suenan como metrónomo. Lo llevaron, y ella fue detrás con el corazón inquieto. En recepción pidieron documentos, números, formularios. Ella explicó lo que sabía, casi nada, y pagó lo que pudo, casi todo. Firmó papeles como quien sella un compromiso cuyo sentido aún desconoce. Mientras esperaba, miró el celular. El video ya circulaba en una página local. «Chica arma escándalo por héroe sin techo». Comentarios llovían. «Busca fama». Todo armado. Puro sentimentalismo barato. Ella apagó la pantalla. Afuera, la lluvia había parado. Dentro, otra tormenta comenzaba. Y en la camilla del pasillo, con los ojos cerrados, Juan murmuró algo que nadie oyó, salvo ella, que estaba lo bastante cerca. «Gracias por verme». Ella no entendió lo que esa frase cargaba de promesa. Solo lo comprendería semanas después, cuando la ciudad entera descubriera quién era en verdad el hombre que ella decidió no abandonar en la acera. El pasillo blanco del hospital todavía repetía la última frase que él había susurrado. Pero su cabeza giraba con otra cosa, el recuerdo de la calle, de la lluvia, de las risas. Cuanto más lo pensaba, más la escena pesaba, como si cada mirada atravesara de nuevo, como si cada carcajada siguiera ardiendo en la piel. Horas antes, la multitud no veía humanidad, solo veía un show. Y ella, en el medio, como blanco fácil. «¿Quieres figurar, no?» Esa voz todavía retumbaba. Un hombre con bigote grueso lo había dicho fuerte, mirándola con desprecio. «Dentro de poco pide dinero en Internet», completó la mujer de la bolsa de marca, arrancando carcajadas de los que estaban al lado. Ella intentó ignorar, pero los comentarios se multiplicaban. «Miren a la heroína de telenovela. Alguien grave que esto va a dar vistas, se va a ensuciar por culpa de basura de la calle». Las palabras no solo golpeaban en el oído, se clavaban. Dolían porque no venían de enemigos, sino de desconocidos. Gente común, igual a ella en apariencia, distinta solo en la elección de reír en vez de tender la mano. El vagabundo, ahora llamado Juan, no reaccionaba. Su mirada silenciosa era como un espejo incómodo. Quien lo observaba demasiado tiempo sentía que algo no encajaba, no con él, sino consigo mismo. Tal vez por eso apartaban rápido los ojos, riendo para no enfrentar el propio vacío. Ella se inclinó para cubrirlo de la lluvia. Una mujer detrás lanzó: «Alguien traiga un trapo, se va a contagiar». La frase se volvió coro. Risas sueltas, móviles en alto, cada ángulo intentando capturar la locura de la chica que se agachaba en el suelo helado. Un adolescente acercó el celular casi a su rostro. «Diga, señorita, ¿por qué defiende a este mendigo? Se va a volver viral». Ella giró, apartando la cámara con la mano. «Porque es persona. Persona. Persona que apesta. Ja, ja, ja». Sintió la sangre latir en las sienes. Pensó en gritar, pero se contuvo. Sabía que gritar solo les daría más armas. Entonces habló bajo, casi para sí. «Ustedes no saben lo que es caer». Pero alguien oyó. Un joven con traje y portafolio repitió en tono burlón: «Ustedes no saben lo que es caer». «¿Escucharon, gente?» Explosión de carcajadas. Él hizo una reverencia cómica, como si fuera un actor imitando sus palabras. El gerente miraba la escena como quien mira un show gratis que atrae clientela. Ni intentó detenerlo.
Al contrario, animaba con sonrisas falsas. Ella apretó más el brazo de Juan como si su fuerza pudiera blindarlo de aquel linchamiento. «No lo voy a soltar», dijo firme mirando alrededor. «¿Y quién te pidió que lo sujetes?», respondió uno de los guardias cruzando los brazos. «¿Qué estás defendiendo? En la calle hay miles como él. ¿Los vas a cargar a todos? Si hace falta», contestó sin pensar, y de inmediato escuchó la risa colectiva. «Miren a la heroína. Va a salvar al mundo». El peso de la humillación crecía, pero junto con él surgía algo inesperado, una chispa de rabia. No rabia de quienes insultaban, sino del sistema invisible que volvía normal esa escena. La cafetería limpia, los vidrios brillantes, las mesas llenas, y en el suelo la verdad que nadie quería mirar. Juan con voz ronca murmuró: «¿No saben? ¿No saben qué?», preguntó ella, inclinándose para oír. «No saben lo que pasa después». La frase quedó flotando, enigmática. Ella no entendió, pero sus ojos ardían, con una calma que desentonaba con todo el caos alrededor. Mientras tanto, más celulares aparecían. Un grupo de chicos grababa un video en tono de burla. «Y aquí, amigos, encontramos a la nueva Madre Teresa de la esquina». Otro añadió: «Patrocinio, cafetería que no acepta vagabundos». Risas, likes al instante, la crueldad convertida en espectáculo. Ella, aunque no quisiera, ya era parte de eso. La humillación no era solo local, sería pública, virtual, viral. Un señor canoso, que hasta entonces había guardado silencio, al fin habló. Deberían sentir vergüenza. El silencio duró un segundo. Luego alguien replicó: «¿Y usted, le va a dar casa, viejo?». La carcajada volvió aún más fuerte. El hombre se cayó, avergonzado como quien se queda sin aire frente al ejército de la burla. La lluvia caía más fuerte, los autos pasaban deprisa, pero nada detenía la escena. Era como si el tiempo se hubiera congelado solo para registrar la crueldad gratuita. Ella miró a Juan. Respiraba con dificultad, pero tenía los ojos abiertos, fijo, observando a todos. Y en esa mirada descubrió algo. Él no tenía vergüenza, no se escondía, no bajaba el rostro, solo miraba, como si esperara. Eso descolocaba. Quizá era ese el motivo de tanta burla. Su silencio inquietaba más que cualquier grito. Por fin, la ambulancia llegó, pero incluso con las luces iluminando la calle, la gente seguía grabando. «Va a dar audiencia». Ahora sí, final feliz de la novela de la mendiga. Cuando los paramédicos se llevaron a Juan, ella intentó ir con él, pero escuchó otra frase, lanzada con veneno. «Ojalá quede con deuda en el hospital. Quiero ver a la heroína pagar». Las carcajadas siguieron hasta que la puerta de la ambulancia se cerró. En el asiento del vehículo, mientras sostenía su mano, sintió al fin el peso. El cuerpo le temblaba no solo por el frío, sino por la exposición. La humillación había sido completa, grabada, difundida, pero en medio del miedo algo se encendió. Juan giró el rostro hacia ella y dijo: «Déjalos reír. Mañana nadie ríe». Y ella, sin entender, solo tragó saliva, porque en el fondo sabía, esa historia apenas estaba empezando. En la sala de espera del hospital, permaneció sentada, manos entrelazadas, la cabeza apoyada en la pared fría. El corazón todavía acelerado recordaba a cada instante que la escena de la calle no había sido solo un episodio, había sido un espejo. Y frente a él volvió la memoria de un pasado que nunca la abandonaba. De niña, ella también había estado en esa posición, acostada en un banco de plaza con su madre al lado, sin saber si el día siguiente traería comida. La madre trabajaba en casas de familia, limpiando, cocinando, tragando humillaciones para asegurar un plato de arroz al final del día. Muchas veces llegaban tarde a casa agotadas y aún eran recibidas por los vecinos con miradas de lástima disfrazadas de superioridad. Lo recordaba bien. Una tarde lluviosa, con unos 8 años, cargaba una bolsa de plástico con ropa donada.
Una compañera de escuela la vio y susurró a otra: «Mira, otra vez recogiendo ropa usada». Risas infantiles, crueles en su inocencia. Su rostro ardió. La madre solo apretó su mano y dijo: «No bajes la cabeza. Quien se ríe hoy no sabe si mañana llorará». Esas palabras quedaron grabadas como un tatuaje invisible, y por eso, años después, cuando vio a Juan desmayado en la vereda, no pudo simplemente seguir de largo. No importaba cuántos la ridiculizaran. Ella conocía el sabor de la humillación y sabía que nadie debería sentirlo en soledad. En la adolescencia, la lucha continuó. Estudiaba de noche, trabajaba de día, fue cajera en panadería, vendedora en tienda, telefonista en un call center. Cada moneda la guardaba para los libros que su madre repetía que eran la única herencia que nadie puede quitar. Aún así, escuchó 1000 veces frases que caían como latigazos. «De aquí no vas a salir nunca. Hija de empleada siempre termina empleada. No sueñes tan alto, muchacha». Pero ella soñaba, y aunque no supiera cómo, cultivaba esa fuerza callada que solo quien ya ha caído aprende a guardar. En la universidad, por fin, comenzó a sentir que estaba subiendo un escalón. Consiguió beca parcial y un trabajo fijo. La madre, ya más cansada, pero orgullosa, repetía: «Vas a mostrar que se puede ser distinta». Y ella lo mostraba. Incluso cuando algunos compañeros se reían de su ropa sencilla, de no tener coche, de compartir la comida en un tupper, aprendió a tragarse la vergüenza, a convertirla en motor y seguir adelante. Por eso, ayudar a alguien tirado en la vereda no era cuestión de caridad, era memoria. Era como si ayudara a otra versión de sí misma, acostada en un banco de plaza con hambre y frío. La mirada de Juan esa noche lluviosa activó ese reflejo. En él no veía solo a un desconocido, sino a todas las versiones de ella misma que habían sido blanco de burlas, y eso le daba fuerza, incluso cuando toda la ciudad parecía querer aplastarla. En el hospital el ruido de las camillas, los pasos rápidos de los enfermeros, el olor a alcohol, todo la transportaba a otro momento de su vida. Tenía unos 15 años cuando su madre se desmayó en el trabajo por agotamiento. Fueron llevadas al mismo hospital, y allí sintió el mismo desprecio en miradas que preguntaban sin palabras: «¿Qué hace aquí esta gente pobre?». La diferencia era que ahora era ella quien estaba de pie, decidiendo quedarse al lado de alguien que muchos preferían no ver. Era como si el ciclo se hubiera dado vuelta. Mientras esperaba noticias, el celular vibró. Una amiga de infancia mandó un mensaje: «¿Eres tú en el video? Está en todas partes. Chica, qué vergüenza. Aléjate de eso antes de que te quemen». Ella respiró hondo. No contestó, porque sabía que no era la primera vez que la señalarían, ni sería la última. Recordó a su madre que decía: «Si haces lo correcto, se van a reír. Si haces lo incorrecto, se van a reír igual. Entonces, elige reír por dentro». Un médico se acercó. «Está estable, pero necesita estudios. Su estado general es de desnutrición y glucosa baja. ¿Es usted familiar?». «No», respondió ella. «Entonces, ¿por qué está aquí?». Tardó un segundo en contestar: «Porque nadie más vino». El médico la miró, sorprendido. Luego asintió y siguió su camino. En el silencio que quedó, una pregunta golpeaba dentro de ella. ¿Por qué siempre terminaba poniéndose en esa posición? ¿Por qué meterse en problemas ajenos, sabiendo que la consecuencia era la humillación? La respuesta vino como un recuerdo claro de la infancia, porque alguien un día le sostuvo la mano cuando todos reían, porque si su madre no hubiera insistido, tal vez ella también se habría perdido. Y en ese instante entendió que no se trataba solo de Juan. Se trataba de romper la cadena, de no repetir la indiferencia que el mundo mostraba con tanto orgullo. En la cama del hospital, Juan dormía. El rostro delgado parecía aún más cansado bajo la luz blanca, pero había algo distinto. Incluso dormido, su expresión no era de derrota. Era como si guardara algo, como si esperara el momento justo para revelarlo. Ella, al mirarlo, pensó:
Si un día yo fui la que estaba caída, quizá ahora soy la mano que levanta. Y con eso basta. Su pasado no era solo recuerdo, era la raíz de la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la ciudad, cuando descubrieran quién era en verdad del hombre llamado Juan. La noche avanzaba, y el hospital parecía respirar al mismo ritmo de la lluvia que todavía golpeaba afuera. Pasillos largos, pasos apresurados, voces apagadas detrás de puertas entreabiertas. Ella estaba sentada en una silla de plástico, mirando a Juan acostado en la camilla improvisada en la esquina. Él tenía los ojos cerrados, pero no parecía dormir del todo. Su respiración era tranquila, pareja, casi ensayada. De repente, sin aviso, los abrió y los clavó en ella. Fue como si el aire se detuviera un instante. La mirada no era de alguien que suplica ni de quien pide perdón. Era directa, penetrante, como si observara más de lo que parecía posible. «No deberías estar aquí», dijo él, voz ronca pero firme. Ella parpadeó, sorprendida. «¿Cómo así? Ya hiciste tu parte, el resto me toca a mí». «No», respondió sin pensar. «No me voy a ir, no después de lo que pasó afuera». Él la miró durante segundos que parecieron eternos. Luego esbozó una leve sonrisa, casi invisible. «Sabes lo que te hicieron, ¿verdad?» Ella se acomodó en la silla. «Lo sé. Me humillaron. Se rieron. Me grabaron». «No», dijo él, interrumpiendo con calma. «Mostraron quiénes son». Ella respiró hondo. Esa frase dolió más que las ofensas de la calle. «¿Y quién eres tú al final?», preguntó, intentando disimular el desasosiego. Juan giró el rostro hacia el techo. Guardó silencio unos segundos hasta que soltó algo que sonó a enigma. «Yo ya estuve del otro lado de la platea». «¿Cómo así?» «El lado que ríe, el lado que señala». Ella abrió mucho los ojos. «¿Tú?» Él cerró los ojos de nuevo, pero completó, como si hablara solo. «Es fácil reír cuando no eres tú el que está en el suelo». La respuesta la dejó confundida. Eso no encajaba con la imagen de un mendigo anónimo. Había un peso en sus palabras, una densidad de alguien que cargaba más que hambre. Ella intentó insistir. «Hablas como alguien que ya tuvo otra vida». «¿Otra vida?» Abrió los ojos con un brillo distinto. «Quizás, o quizás sea la misma vida, vista desde arriba y después desde abajo». Un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación era que estaba frente a alguien que ocultaba más de lo que mostraba. «Mira, no sé quién eres», dijo en tono bajo, «pero sé que nadie merece pasar por lo de hoy». «Equivocada», replicó él, con voz sorprendentemente firme. «A veces hay que ser humillado para recordar quién eres de verdad». Ella quedó sin palabras. No había lógica aparente, pero la frase llevaba una verdad incómoda. «¿Y quién eres tú en verdad, Juan?» Él sonrió, aún fijándola. Una sonrisa que no era de alegría ni de tristeza. Era de secreto. Alguien que el mundo prefirió olvidar. Antes de que ella pudiera preguntar más, una enfermera entró con una bandeja de suero. «Va a necesitar esto para estabilizarse», dijo distraída. «¿Puede sostenerle el brazo?» Ella obedeció, acomodando el brazo delgado para que la aguja entrara. Sintió la piel fría, los huesos marcados, pero también una fuerza escondida que no coincidía con la fragilidad. Cuando la enfermera salió, él volvió a hablar en tono bajo, casi secreto. «Aún no entendiste, pero entendiste más que todos los de afuera. Entender que la caída no es el final, es el comienzo». Ella sintió el corazón acelerarse. No sabía si era miedo, curiosidad o una mezcla de ambos. «Hablas como alguien que planea algo», dijo casi en susurro. Él no lo negó. Solo cerró los ojos otra vez y murmuró: «Cuando llegue la hora, todos recordarán la noche en que se rieron de ti». El silencio volvió a llenar el cuarto. Ella lo observaba, cada vez más convencida de que no estaba frente a un mendigo común. Había algo en su forma de hablar, en su manera de mirar, que revelaba experiencia, inteligencia, tal vez hasta poder escondido. Y esa sensación no hacía más que crecer, porque en el fondo presentía, esa mirada no era solo de gratitud,
Era de promesa, y las promesas, cuando llevan misterio, pueden cambiar destinos. A la mañana siguiente, la ciudad parecía respirar diferente. Las calles aún mojadas reflejaban un sol tímido, pero la vida seguía con la prisa de siempre. Bocinas, pasos rápidos, vidrieras encendidas. Solo que, escondida bajo esa rutina, corría una corriente invisible. Los comentarios, las risas, las versiones de la historia ocurrida frente a la cafetería. En los celulares, la escena ya no era solo recuerdo, era video, editado, cortado, compartido. En algunos perfiles locales, el título era burlón, la heroína del mendigo. En otros, más crueles, drama gratis en la puerta del café. Las visualizaciones subían, los compartidos se multiplicaban y los comentarios eran una tormenta de opiniones. Puro marketing, seguro. Busca atención, obvio. Se preocupan por un mendigo y se olvidan de los que realmente trabajan. Chica valiente, pero tonta. Si fuera yo, paso de largo. El mundo no cambia con teatrillos. Ella todavía estaba en el hospital cuando recibió el primer mensaje de una compañera de trabajo. «Estás en Internet. Dentro de poco va a pedir dinero por Internet», completó la mujer de la bolsa de marca, arrancando carcajadas de quienes estaban a su lado. Ella intentó ignorar, pero los comentarios crecían como eco. «Miren a la heroína de novela. Alguien grave, esto va a dar visitas. Se va a ensuciar por culpa de basura de la calle». Las palabras no solo entraban por el oído, se clavaban. Dolían porque no venían de enemigos, sino de desconocidos. Personas comunes, parecidas a ella, distintas solo en la elección de reír en vez de tender la mano. El vagabundo, ahora llamado Juan, no reaccionaba. Su mirada callada era un espejo incómodo. Quien lo sostenía demasiado tiempo sentía que el problema no estaba en él, sino en sí mismo. Tal vez por eso apartaban rápido los ojos, riendo para no enfrentar el propio vacío. Ella se inclinó para cubrirlo de la lluvia. Una mujer detrás gritó: «¡Alguien traiga un trapo! ¡Se va a contagiar!». La frase se volvió coro. Risas esparcidas, móviles levantados, cada ángulo buscando capturar la locura de la chica arrodillada en el suelo frío. Un adolescente acercó el celular casi a su cara. «Diga, señorita, ¿por qué defiende a este mendigo? Se va a volver viral». Ella giró el rostro, apartando la cámara con la mano. «Porque es persona. Persona que apesta». «Ja, ja, ja». Sintió la sangre golpearle en las sienes. Pensó en gritar, pero se contuvo. Sabía que gritar solo daría más motivos para las burlas. Entonces habló bajo, casi para sí misma. «Ustedes no saben lo que es caer». Pero alguien escuchó. Un joven con corbata y maletín repitió en tono sarcástico: «No saben lo que es caer». ¿Escucharon, gente? Explosión de risas. Él hizo una reverencia ridícula, como actor imitando su frase. El gerente miraba todo como quien disfruta de un espectáculo gratis que atrae clientes. Ni siquiera intentó detenerlos. Al contrario, sonreía satisfecho. Ella apretó con más fuerza el brazo de Juan, como si su propio cuerpo pudiera protegerlo de aquel linchamiento. «No lo voy a soltar», dijo firme mirando a todos. «¿Y quién te pidió que lo sujetes?», contestó uno de los guardias cruzando los brazos. «¿Qué defiendes? En la calle hay miles como él. ¿Los vas a cargar a todos? Si hace falta», respondió sin pensarlo, y enseguida escuchó la risa colectiva. «¡Miren a la heroína! ¡Va a salvar al mundo!». El peso de la humillación se hacía más grande, pero con él surgía algo inesperado, una chispa de rabia. Una rabia no contra quienes insultaban, sino contra ese sistema invisible que hacía parecer normal lo absurdo. La cafetería limpia, los vidrios brillantes, las mesas llenas, y en el suelo, la verdad que nadie quería mirar. Juan, con voz áspera, murmuró: «No saben». «¿No saben qué?», preguntó ella inclinándose. «No saben lo que viene después». La frase quedó flotando, enigmática. Ella no entendió, pero en sus ojos había un brillo extraño,
una calma que no encajaba con el caos. Mientras tanto, más celulares aparecían. Un grupo de jóvenes hacía bromas en un video. Y aquí está, amigos, la nueva Madre Teresa de la esquina. Otro añadió, patrocinio, cafetería que no acepta vagabundos. Risas, likes al instante, la crueldad convertida en show. Ella, aunque no quisiera, ya era parte de eso. La humillación no era solo en la calle, ahora sería pública, virtual, viral. Un hombre de cabello gris, que hasta entonces había guardado silencio, por fin habló. Deberían sentir vergüenza. El silencio duró apenas un segundo. Luego alguien le gritó, «¿Y usted le va a dar casa, viejo?» La carcajada volvió más fuerte. El hombre bajó la cabeza, derrotado por la multitud. La lluvia caía con más fuerza. Los autos pasaban apurados, pero nada detenía la escena. Era como si el tiempo se hubiera congelado solo para registrar la crueldad. Ella miró a Juan. Él respiraba con dificultad, pero mantenía los ojos abiertos, fijos, observando. Y en esa mirada descubrió algo. No tenía vergüenza. No se escondía, no bajaba el rostro, solo miraba, como si esperara. Eso descolocaba. Tal vez por eso lo atacaban. Su silencio dolía más que un grito. Al final, la ambulancia llegó, pero incluso con las luces iluminando la calle, la gente seguía grabando. Va a dar audiencia. Ahora sí, final feliz de la novela de la mendiga. Cuando los paramédicos se llevaron a Juan, ella intentó seguirlo, pero escuchó una frase más, escupida con veneno. Ojalá quede con deuda en el hospital. Quiero ver a la heroína pagar. Las risas siguieron hasta que la puerta se cerró. En el asiento de la ambulancia, mientras sostenía su mano, sintió al fin el peso. El cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la exposición. La humillación había sido total, grabada y difundida, pero en medio del miedo algo se encendió. Juan giró el rostro hacia ella y dijo, «Déjalos reír, mañana nadie reirá». Y ella, sin entender, solo tragó saliva, porque en el fondo sabía, esa historia apenas empezaba. En la sala de espera del hospital permaneció sentada, manos entrelazadas, la cabeza apoyada en la pared fría, hasta que, al doblar la esquina de una librería antigua, se detuvo. En el interior del local, entre estantes polvorientos, estaba Juan. Él no la vio de inmediato. Estaba de pie, hojeando un libro de tapa gastada, con postura erguida, firme, completamente distinto del hombre que ella había ayudado en la acera. El traje que llevaba era sencillo, pero limpio, el cabello antes desordenado, ahora peinado hacia atrás. Ella entró, confundida. «Juan». Él cerró el libro despacio y la miró como si ya la esperara. «Viniste. Tú. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde sacaste esa ropa y este lugar?» Él dejó el libro sobre la mesa y respondió con calma. «¿Creíste que iba a quedarme tirado para siempre? No es eso, es que...» Ella miró alrededor, perdida. «Ayer apenas podías caminar». «Ayer», dijo él, «estaba esperando». «¿Esperando qué?» «A ti». Un frío recorrió su espalda. «No entiendo». «Claro que entiendes», dijo él, acercándose un paso. «Trabajas en la calle 4, en un edificio de vidrio azul. Entras a las 8:40 y siempre sales tarde, porque pierdes minutos ayudando a alguien en la calle. Ayer, por ejemplo, recogiste el juguete que se le cayó a un niño de la mochila. Tu jefe te miró mal, pero no te importó». Ella abrió los ojos de par en par. «¿Cómo sabes eso?» Él sonrió, casi divertido. «Yo observo. ¿Me sigues?» «No, te conozco». Ella retrocedió un paso. El corazón le latía fuerte. «Eso es imposible. Nunca te vi antes de aquella noche». «No con esos ojos», respondió él enigmático. El librero, un señor encorvado, apareció detrás del mostrador, interrumpiendo. «¿Se lleva el libro, Juan?» «Vuelvo después», contestó él, como quien tiene tiempo de sobra. Apenas salieron de la librería, ella se detuvo en la acera, mirándolo fijo. «Dime la verdad. ¿Quién eres?» Él respiró hondo, mirando el movimiento de la calle, los autos, la gente que pasaba sin reparar en ellos.
Alguien que ya cayó, más hondo de lo que imaginas, y alguien que ahora tiene la oportunidad de levantarse porque tú tendiste la mano. Pero ¿cómo sabes tanto de mi vida? Porque ya estuve alrededor, invisible, observando. Tú solo no lo veías. Ella sintió la cabeza dar vueltas. Entonces no eres solo un mendigo. Él rió, bajo. Nadie es solo un mendigo. Esa es la primera lección. Un silencio pesado los envolvió. Ella quería respuestas, pero solo recibía enigmas. Y aún así, había algo en él que le impedía irse. De repente él dijo algo que la hizo estremecer. No deberías confiar en todos en tu trabajo. El hombre de corbata gris ya planea hacerte caer. ¿Cómo sabes eso? Porque lo vi. Ayer, cuando estabas en la oficina de tu jefa, él hablaba con otro. Te llamó ingenua. Dijo que pronto estarías fuera. Ella se heló. La escena era real. El compañero de corbata gris, el que siempre sonreía de forma forzada, había estado allí. ¿Escuchaste eso? Escucho más de lo que parece. Ella tragó saliva. Parte quería huir, otra quería saberlo todo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú creíste en mí cuando nadie creyó. Ahora es mi turno. Él caminó hacia la plaza, como si no hubiera dicho nada extraordinario. Ella quedó quieta unos segundos, atónita. Luego corrió para alcanzarlo. «Juan, ¿qué quieres de mí?» Él se detuvo, se giró despacio y respondió con voz calma pero cortante. «Que no tengas miedo de lo que viene después». Y en ese instante, ella entendió que la historia apenas comenzaba. Esa noche volvió a casa con el corazón en tormenta. El encuentro en la librería no salía de su mente. Juan, que 2 días antes apenas podía mantenerse de pie, ahora aparecía limpio, lúcido y lleno de misterios. Sabía detalles de su vida, conocía cosas de la oficina, incluso frases dichas cuando ella no estaba presente. Eso no podía ser casualidad, pero al intentar contárselo a alguien, solo encontró el muro de la incredulidad. Primero se lo contó a su mejor amiga. Sentadas en la cocina soltó todo: el hospital, la librería, las frases enigmáticas. La amiga guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa corta. ¿Te escuchas? Suena a guión de serie barata. El tipo es un mendigo. Y los mendigos son buenos observando, solo eso. Pero él sabía cosas que no podía saber. Lo sabía porque tal vez lo comentaste tú misma sin darte cuenta. O porque es, no sé, un manipulador. Yo lo vi en sus ojos, no era mentira. La amiga negó con la cabeza. Ten cuidado, la ciudad ya te llama ingenua, no les des más motivos. En el trabajo, la situación era todavía más cruel. Ella, aún alterada, intentó hablar con una compañera de confianza. Ayer encontré a Juan. No es lo que parece. Algo raro está pasando. La compañera rodó los ojos ya molesta. ¿Sigues con esa historia? Mira, yo traté de defenderte, pero la gente ya te llama la novia del mendigo. Mejor deja que esto muera antes de que te entierren con él. No entiendes. Él sabe cosas de la oficina. Incluso dijo que alguien quiere hacerme caer. La compañera bufó. Ah, claro. ¿Ahora el mendigo también es adivino? Te hablo en serio. Y yo te doy un consejo. Aléjate antes de perder tu trabajo. Las palabras pesaron más que cualquier carcajada. Por primera vez, ella pensó si no estaría realmente perdiendo la razón. Quizás había exagerado, quizás estaba leyendo demasiado en frases sueltas, pero la duda no duró mucho. En la hora del almuerzo, al pasar por el pasillo, escuchó claramente a 2 colegas comentando: «Está quemando la imagen de la empresa». El de corbata gris dijo en serio que se va a deshacer de ella. Se quedó helada. La frase era casi idéntica a lo que Juan le había dicho. La sangre se le enfrió. Tenía razón. Aún así, no había nadie que creyera. Cuando intentó advertir a su madre, recibió solo una mirada preocupada. «Hija mía, siempre fuiste demasiado buena. Pero la bondad exagerada se convierte en debilidad. Ese hombre puede estar usándote». «No es eso, mamá. Siento que algo más grande está pasando». «¿O sientes porque quieres creer?»
¿Ya pensaste en eso? Las noches se volvieron inquietas. Dormía poco, revivía las escenas en su mente, la humillación en la acera, la mirada de él, las frases llenas de misterio. El mundo alrededor parecía girar lejos, como si nadie más pudiera ver la misma realidad que ella. Y fue en ese estado que ocurrió el segundo episodio de humillación. Al salir del trabajo, encontró a Juan sentado en un banco cerca de la plaza central, las ropas aún limpias, postura serena. Él la saludó con un gesto leve, pero alguien lo reconoció. Un grupo de muchachos que pasaba se detuvo, señaló y empezó a reír. «Miren, la pareja del año. Te vas a casar con el mendigo. Guarda un lugar en la parrillada». Risas fuertes, móviles grabando de inmediato. Ella intentó ignorar, pero Juan, en vez de encogerse, se levantó y encaró a los chicos con firmeza. «¿Están seguros de lo que se ríen?», preguntó con voz grave. Los muchachos se miraron entre ellos, riendo aún más. «Seguro que sí, y mucho». Juan dio un paso hacia adelante, luego otro. «Entonces recuerden esto cuando no tengan motivo para reír, porque el mundo gira, y rápido». El tono no era de amenaza, era de certeza, y eso descolocó a los chicos. Uno todavía rió nervioso, pero pronto retrocedió. Grabaron hasta el final y el video circuló en internet ese mismo día, con la leyenda: «Mendigo amenaza a chavales». Resultado: otra ola de humillación. Ahora no era solo ella la heroína ingenua. Juan pasó a ser llamado mendigo agresivo. Juntos eran el espectáculo perfecto para los que disfrutan reír de la desgracia ajena. En el trabajo, la tormenta empeoró. La jefa la llamó otra vez. «No puedo mantener a alguien ligado a este tipo de polémicas. Piénsalo bien. O te apartas de él ahora, o no habrá lugar para ti aquí». Salió de la oficina con lágrimas contenidas. Parte de ella quería obedecer, cortar lazos, olvidar a Juan, pero otra parte más profunda sabía que había algo verdadero en esa conexión, algo que los demás no entendían. Esa noche lo encontró de nuevo y se desahogó. «No me creen. Dicen que me manipulas, que solo eres un mendigo buscando atención». Él solo sonrió, tranquilo. «Necesitan reírse de algo. Se ríen de ti porque no tienen el valor de reírse de ellos mismos. Pero estoy perdiendo todo». «No, estás ganando lo que ellos nunca tendrán: la verdad». Ella respiró hondo, sin saber si quería esa verdad, pero sabía una cosa: ya no había vuelta atrás. Y cuando lo miró otra vez a los ojos, regresó la misma sensación, el presentimiento de que estaba frente a alguien que guardaba secretos capaces de darle la vuelta a su vida. La tensión en el aire pesaba desde hacía días. Sentía las miradas en la oficina, los murmullos en el autobús, los comentarios que aún aparecían en las redes. La humillación no se apagaba, solo cambiaba de rostro. Y Juan seguía siendo un enigma, con frases que confundían más de lo que aclaraban. Una noche de viernes, agotada, decidió volver caminando a casa. Quería despejarse, andar bajo el viento frío, dejar que la ciudad dormida limpiara su mente, pero el camino la llevó por calles más oscuras, menos transitadas. Estaba distraída cuando notó los pasos detrás de ella. Primero uno, luego dos. Aceleró. El sonido la seguía. En el reflejo de una vidriera apagada, vio a dos muchachos, jóvenes, capuchas levantadas. Uno sostenía algo metálico. Su corazón se disparó. Chica!», llamó uno. «¿Por qué tanta prisa? Solo queremos hablar». Ella aceleró más, pero los pasos también. «Tranquila, es rápido. Dame el celular y nadie sale herido». Tragó saliva. Las manos le temblaban. El callejón estaba vacío. Nadie cerca. Miró hacia atrás y vio el brillo del cuchillo. De pronto una voz firme salió de la sombra. «Déjenla». Los chicos se detuvieron. Juan estaba allí, apoyado en un poste, como si ya los esperara. No era más el hombre frágil de la acera, su postura erguida, la mirada helada. Uno de los chicos rió. «Miren al mendigo héroe. ¿Va a salvar a la princesa?». El otro agitó el cuchillo en el aire.
«Lárgate, viejo, antes de que te toque a ti». Juan caminó despacio hacia ellos sin apuro. «Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo». «Ah, sí, entonces vamos a demostrarlo». El chico del cuchillo avanzó. En segundos, Juan esquivó con una agilidad inesperada, sujetó el brazo del agresor, lo torció con precisión y el cuchillo cayó al suelo con un golpe metálico. Antes de que el otro pudiera reaccionar, Juan giró el cuerpo y lo empujó contra la pared, sin violencia excesiva, pero con la firmeza suficiente para inmovilizarlo. El silencio del callejón fue cortado solo por el sonido de los muchachos jadeando. «Derrotados. ¿Quieren ser recordados como rateros de esquina?», dijo Juan. «¿O prefieren irse con una segunda oportunidad?». Los jóvenes, asustados, asintieron en silencio. Juan los soltó y ellos corrieron, desapareciendo en la oscuridad. Ella, todavía paralizada, apenas podía respirar. ¿Cómo hiciste eso?» Juan se acercó, recogió el cuchillo del suelo y lo lanzó al contenedor al lado. «Viejos reflejos», dijo simplemente. «¿Reflejos de quién?». No contestó enseguida. Solo sonrió de lado y completó. «De alguien que tuvo que defenderse más veces de las que hubiera querido». Ella no sabía si sentir miedo o alivio. El corazón seguía golpeando fuerte, pero la sensación era clara. Sin Juan, quizás no habría llegado viva a casa. «¿Me seguiste?», preguntó tratando de recuperar el aire. «No, yo estaba en el lugar correcto y tú en el lugar equivocado». «Eso no tiene sentido. No todo tiene que tener sentido de inmediato». Caminaron juntos hasta una calle más iluminada. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas sin hacer. Al final, ella rompió el hielo. «Tú no eres quien aparentas ser. Yo no aparento», respondió sin dudar. «Solo no muestro todo». «¿Y por qué mostrarme ahora?». «Porque me viste cuando nadie quiso mirar, y yo no olvido eso». Llegaron a la puerta de su edificio. Ella se detuvo, mirándolo con desconfianza y gratitud al mismo tiempo. «¿Quién eres tú, Juan?». Él levantó los ojos hacia el cielo nocturno, como quien mide la respuesta. «Alguien que ya tuvo más que todos los que se rieron de mí, y alguien que lo perdió todo. Ahora tal vez sea hora de recuperar». Ella quería preguntar más, pero él se alejó, perdiéndose en la calle oscura. Esa noche, acostada en la cama, revivía cada movimiento de la pelea, la precisión de los gestos, la calma frente a la amenaza, la firmeza en las palabras. No había nada improvisado en aquello. Juan no era un hombre cualquiera en situación de calle. Tenía entrenamiento, tenía historia, y por primera vez ella sintió no solo compasión, sino también admiración. El video del callejón no apareció en ninguna red social, no hubo público para grabar, pero dentro de ella, la escena fue un antes y un después. La humillación aún resonaba, pero ahora, junto con ella, había otro recuerdo. Juan, salvándola en el último instante, como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Los días siguientes estuvieron marcados por la inquietud. Ella intentaba retomar la rutina, pero cada paso parecía distinto. La mirada de Juan en el callejón, la agilidad de sus movimientos, las frases misteriosas, todo la perseguía como sombra. Ya no lo veía solo como el hombre que había protegido en la acera. Había algo mucho mayor escondido detrás de ese rostro cansado. En la ciudad, los rumores también cambiaban de tono. La risa comenzaba a perder fuerza y daba paso a la curiosidad. La gente ya no hablaba solo de la chica que ayudó al mendigo, sino también del propio Juan. En la panadería, un cliente comentó: «Dicen que no es mendigo en absoluto, que alguna vez fue empresario». Otro respondió: «¿Empresario? Imposible. Eso es cuento inventado. Quien cae en la calle no vuelve jamás». El panadero, que había presenciado la primera escena, solo escuchó en silencio. Sabía que Juan tenía algo distinto, pero no se atrevía a confirmarlo ni a negarlo. En Internet empezaron a circular fotos antiguas.
En una, un hombre muy parecido a Juan aparecía en un artículo de periódico de hace 10 años. El título decía: Empresario dona fortuna a proyectos sociales. En los comentarios, el caos. Es él. Recuerdo esa noticia. No puede ser. El de la foto es rico. Ese es mendigo. O perdió todo. La vida no perdona. Ella misma vio la foto. El corazón le dio un vuelco. La semejanza era innegable. Los mismos ojos, la misma línea en la sonrisa discreta. Pero ¿cómo alguien podía pasar de las páginas de un periódico al asfalto mojado de la calle? Esa noche encontró a Juan sentado en un banco de plaza como si ya la esperara. Se acercó despacio, el periódico en la mano, mostrando la foto. ¿Eres tú? Él miró, pero no se alteró. Solo respondió: un rostro puede ser de muchos, pero sí, yo fui ese hombre. Ella se sentó a su lado, atónita. Como alguien pasa de eso, señaló la foto a aquello, perdiendo lo que más valora. ¿Dinero? Él rió bajo. El dinero es solo consecuencia. Perdí confianza, perdí personas, y cuando eso se va, lo demás se derrumba. Ella sintió la garganta reseca, y nadie te ayudó. Todos ayudaron, mientras había algo que ganar. Cuando se acabó, también se acabó la lealtad. El silencio entre los dos fue denso. Juan hablaba sin drama, sin victimizarse. Era como si cada palabra fuera solo una constatación. ¿Y por qué no volviste? ¿Por qué no reconstruiste? Él giró el rostro, mirando las luces lejanas de la ciudad. Porque a veces caer es una decisión. Solo entiendes el valor de todo cuando aprendes a vivir sin nada. Ella no tuvo respuesta. Parte de ella quería creer, parte dudaba. Pero algo en su tono no sonaba a mentira. Mientras conversaban, dos hombres pasaron rápido, murmurando: ¿es él, verdad? ¿Ese empresario quebrado? Parece. Dicen que debía plata a gente pesada. Juan fingió no escuchar, pero ella notó la tensión en sus hombros. Más tarde, al regresar a casa, la sensación de peligro la acompañó. Y no tardó en entender por qué. 2 días después, en el trabajo, apareció un sobre marrón sobre su escritorio, sin remitente. Dentro, solo una foto. Juan, más joven, estrechando la mano de un político famoso, y un papel escrito a prisa: ten cuidado con quien proteges. No es quien crees. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Esa misma noche fue a la plaza a buscarlo. Le mostró la nota, nerviosa. ¿Quién mandó esto? ¿Por qué me advierten? Él miró la foto, suspiró profundo. Porque algunos no quieren que yo regrese, y saben que tú eres la única que me escucha. ¿Regresar de dónde? De la invisibilidad, de la sombra donde me dejaron. Ella lo miró, con miedo y fascinación mezclados. Entonces no estás solo huyendo de la pobreza, estás huyendo de personas. Él sonrió, de lado, o esperando el momento justo para enfrentarlas. De repente, todo parecía mucho más grande. Ya no era solo la historia de un indigente salvado en la acera. Era algo con hilos enredados en poder, traición y secretos enterrados. Y ella estaba en el centro, le gustara o no. El murmullo de la ciudad ya no era solo curiosidad, era expectativa. Rumores crecían en cada esquina. El mendigo es un exempresario arruinado, tiene deudas con gente peligrosa, esconde algo que pronto explotará. Y la explosión llegó de forma inesperada. Esa semana, la alcaldía organizó un evento público en la Plaza Central, inauguración de un nuevo centro cultural. Autoridades, empresarios, prensa, todos reunidos bajo reflectores. La ciudad entera fue invitada. Ella estaba allí, por compromiso de colegas, pero en el pecho cargaba la ansiedad que Juan provocaba. Sentía que algo estaba por suceder, y sucedió. Mientras el alcalde hablaba sobre el futuro brillante de la ciudad, un murmullo empezó en la multitud. Cabezas se giraron, celulares se levantaron. Juan caminaba por la plaza, ya no con ropa rota ni pasos débiles. Vestía un traje sencillo, pero impecable. El cabello peinado, el rostro afeitado. Parecía otro hombre. El alcalde se detuvo un instante desconcertado. El rumor aumentó.
«¡Es él!», gritó alguien. «¡El mendigo!», completó otro. Pero la palabra ya no sonaba igual. Ahora había más sorpresa que desprecio. Juan subió los escalones del escenario como si siempre hubiera pertenecido allí. Nadie se atrevió a detenerlo. El guardia más cercano dudó, como si hubiera visto un fantasma. Tomó el micrófono de las manos del alcalde sin pedir permiso. El silencio fue absoluto. «Algunos me conocen como Juan», empezó con voz firme. «Otros me recuerdan como alguien que desapareció. Pero yo nunca desaparecí. Estuve aquí, frente a ustedes, solo que no quisieron verme». Un murmullo recorrió al público. Él siguió. «Ya tuve más de lo que muchos aquí pueden imaginar. Empresas, contratos, titulares. También tuve amigos que juraban lealtad, hasta que el dinero se acabó. Entonces quedó el suelo frío, la risa de ustedes y la indiferencia. La multitud se agitó. Algunos cuchicheaban, otros grababan con las manos temblando. Aquella noche lluviosa», continuó, «ustedes rieron cuando ella me tendió la mano. Señalaron, grabaron, humillaron, pero fue en esa risa que entendí cuán enferma estaba la ciudad. Ella, en medio de la gente, sintió los ojos llenarse de lágrimas. Y ahora estoy aquí, no para pedir nada, sino para recordar que el valor de alguien no se mide por la ropa, por el coche o por la cuenta bancaria. Se mide por la valentía de mirar a los ojos de quien cayó y no apartar la vista». Un silencio espeso dominó el lugar. Era como si cada palabra fuera un espejo incómodo frente a todos. Entonces, un periodista gritó: «¿Confirma que es el empresario del reportaje de hace 10 años?» Juan lo miró y asintió. «Sí, y confirmo también que lo perdí todo. Pero descubrí lo que pocos entienden. Perder no es fracaso. Fracaso es reírse de la caída del otro como si la tuya nunca fuera a llegar». El público reaccionó con mezcla de asombro y vergüenza. Algunos, que se habían burlado, bajaron la cabeza. Otros, que grabaron para ridiculizar, ahora grababan con respeto. El alcalde intentó recuperar el control. «Señor, este no es el momento». «Es exactamente el momento», interrumpió Juan. «Porque un centro cultural no vale nada si es solo fachada para esconder la miseria que existe a pocos metros de aquí. Cultura sin humanidad es simple decoración». El impacto fue inmediato, los murmullos crecieron, las cámaras lo enfocaban, transmitiendo en directo. «Ustedes se rieron de mí», dijo, mirando a la multitud, «pero olvidaron que nadie está a salvo. El mañana no promete nada. Hoy ustedes juzgan. Mañana pueden rogar por el mismo gesto que despreciaron». Un silencio profundo cayó sobre la plaza, y en medio de él, Juan señaló discretamente hacia ella, que estaba entre la multitud. Solo una persona tuvo la valentía de mirar. Solo ella se arrodilló en la acera mojada para decir: «Es humano, y por eso estoy de pie aquí hoy». Todas las miradas se giraron hacia ella. El rostro ardía, pero no había vergüenza, solo orgullo. Juan concluyó: «Yo no volví para pedir favores. Volví para recordar que la dignidad no se pierde, solo se esconde. Y ahora ha llegado la hora de mostrarla otra vez». El público explotó en murmullos, flashes, comentarios. La ciudad, que antes reía, ahora se inclinaba ante una verdad imposible de ignorar. En ese instante, la humillación de ella se transformó en reconocimiento. Y Juan, que había sido llamado mendigo, se revelaba como alguien mucho más grande de lo que todos imaginaban. El silencio después del discurso parecía interminable. Los ojos de toda la ciudad estaban fijos en Juan, pero ya no veían al mendigo. Allí estaba un hombre que de repente parecía más grande que el escenario, más grande que el propio evento. Un periodista avanzó entre la multitud, micrófono en mano. «Entonces es cierto, usted es el empresario desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Por qué se esfumó? ¿Por qué vivir en la calle?». Juan levantó la mirada firme, sin arrogancia. «Porque lo perdí todo, pero sobre todo, perdí la confianza en quienes decían estar a mi lado.
Cuando caes, descubres rápido quién estaba contigo o solo con lo que tenías. El alcalde, incómodo, intentó interrumpir. Señor Juan, este evento no es para esto. Le pido que... Este evento es sobre cultura, alcalde. Lo interrumpió con voz grave. Y cultura sin verdad no sirve. Lo que estoy diciendo es la lección más grande que esta ciudad necesita escuchar. La multitud se agitó. Alguien gritó: «Yo me reí de usted aquella noche. Lo admito». Las personas se voltearon sorprendidas. El hombre continuó avergonzado. «Pero hoy siento vergüenza. Usted es más grande que todos nosotros». La confesión abrió espacio. Otros comenzaron a bajar la cabeza, recordando los celulares en alto, las burlas, las risas fáciles. Cada uno se acordaba de su propia crueldad. Y entonces vino la revelación que nadie esperaba. Juan respiró hondo y dijo: «Mi nombre completo no es solo Juan, es Juan Augusto Carvalho. Fui presidente de una de las mayores empresas de esta ciudad. Perdí todo cuando denuncié un esquema de corrupción que involucraba a políticos y empresarios poderosos. Me destruyeron en silencio hasta que solo quedó el asfalto». Un murmullo recorrió la plaza. El nombre no era desconocido. Algunos recordaban vagamente aquellas noticias antiguas, titulares discretos que después desaparecieron. Ahora todo tenía sentido. «Ustedes me preguntan por qué volví. Yo respondo: porque me cansé de ser un fantasma. No voy a vivir escondido nunca más. No voy a cargar solo con el peso de lo que vi. La ciudad necesita saber que se rió de un hombre que cayó por negarse a ser corrupto». El impacto fue total. El alcalde palideció, intentando mantener la postura, pero el sudor en la frente lo delataba. Los periodistas lanzaban preguntas al mismo tiempo, micrófonos en alto, cámaras disputando ángulo. Ella, en medio de la multitud, sentía el pecho explotar. Cada palabra de él era como un rayo partiendo el cielo. De repente, todo el peso de la humillación que había soportado empezaba a invertirse. Lo que antes fue motivo de burla, ahora se transformaba en admiración. Y Juan no se detuvo. Aquella noche lluviosa ustedes tuvieron la oportunidad de mostrarse humanos. Prefirieron burlarse, y solo una persona tendió la mano. Solo ella recordó que la dignidad no depende de la apariencia. Recuérdenlo, la verdadera pobreza es la del espíritu que no mira al otro. Señaló de nuevo hacia ella. La multitud se abrió, los reflectores la iluminaron sin aviso. El rostro ardió, pero no había forma de retroceder. Juan continuó: «Ustedes la ridiculizaron, la llamaron ingenua, tonta, pero hoy delante de todos, declaro, ella fue la única rica en ese momento, rica de carácter, rica de valor». Un silencio reverente cubrió la plaza. Luego, palmas tímidas comenzaron aquí y allá. Pronto, se extendieron. El sonido creció, llenó el espacio, rebotó en las paredes de los edificios. Era como si cada aplauso fuera una disculpa colectiva. Ella, emocionada, sintió que las lágrimas corrían. No eran de vergüenza, sino de alivio. La humillación que antes ardía ahora se transformaba en honra. El alcalde, intentando salvar su propia imagen, se acercó a Juan con una sonrisa falsa. «Es una historia inspiradora, sin duda. Podemos conversar sobre cómo usar su experiencia en proyectos sociales». Juan lo interrumpió con una mirada cortante. «No quiero cargos ni favores. Quiero solo que la ciudad aprenda la lección. Y la lección es simple: nunca se rían de quien tiende la mano, porque un día puede ser la suya la que necesite ser levantada». La multitud aplaudió más fuerte. Algunos lloraban. Otros, avergonzados, bajaban los celulares. Allí, frente a todos, la justicia poética estaba hecha. Quien antes se reía, ahora callaba. Quien había grabado para burlarse, ahora grababa para admirar. Toda la ciudad, que había sido público de la humillación, ahora presenciaba la redención. Ella, en medio de la plaza, respiró hondo. Por fin entendía.
Todo aquel camino de dolor y vergüenza había sido el preludio de ese momento. Y Juan, con sus frases enigmáticas y su mirada profunda, había tenido razón desde el principio. El giro no era solo de él, era de ella también. La plaza todavía vibraba con el sonido de los aplausos, pero dentro de ella todo parecía silencio, como si cada latido de su corazón sonara más fuerte que el ruido de la multitud. Miraba a Juan en el escenario, su voz firme retumbando contra las paredes invisibles de la ciudad, convirtiendo cada ladrillo en testigo de la verdad. Él levantó el micrófono una vez más, con la calma de quien ya no necesita probar nada. Se rieron cuando me vieron tirado. Se rieron cuando ella se arrodilló para ayudarme. Pero hoy, delante de todos, no pueden negar. Quien se burla del dolor ajeno se burla de su propio futuro, porque nadie es inmune a la caída. El público quedó en silencio. Las palabras eran demasiado pesadas para ser solo discurso. Eran sentencia. Respiró profundo y prosiguió. Recuerden algo, la dignidad no se pierde cuando uno cae. Se pierde cuando eliges reírte de quien está en el suelo. Eso fue lo que vi en muchos ojos aquella noche. Pero también vi algo distinto. El coraje raro de una persona que prefirió ser blanco de risas antes que cómplice de la indiferencia. Y señaló hacia ella por última vez. Los reflectores la encontraron de nuevo. Y ahora no había burlas, no había risas, solo respeto. Sintió que el pecho se abría en una mezcla de emoción y fuerza. La humillación que había cargado los días anteriores se evaporaba ante aquella escena. El peso de los susurros, de los comentarios crueles, de las risas grabadas en video, todo ahora se transformaba en ejemplo. Juan concluyó: lo que define a una ciudad no son los edificios, los negocios ni los discursos. Lo que define a una ciudad es cómo trata a los invisibles. Y aquella noche ustedes tuvieron la oportunidad de mostrar quiénes eran. No desperdicien la próxima. El silencio que vino después no era de desprecio, era el silencio de la reflexión. El silencio pesado de quien ha sido desarmado por la verdad. Entonces un aplauso tímido comenzó, luego otro. Y pronto se volvió un rugido colectivo. Personas que antes habían grabado para reír, ahora grababan para guardar. La misma plaza que había sido escenario de humillación, ahora se convertía en escenario de transformación. Ella lloraba, pero no de vergüenza. Lloraba porque sabía, esa historia no sería olvidada. No solo por la ciudad, sino también por ella misma. Cargaría para siempre la marca de ese día. Cuando Juan bajó del escenario, se acercó a ella. Había orgullo en sus ojos, pero también algo más, una paz que solo quien cruzó el abismo y regresó puede llevar consigo. ¿Lo entiendes ahora?, le preguntó. Ella asintió, aún con lágrimas. Lo entiendo. No fue solo sobre mí, fue sobre todos, y fue sobre ti. Él sonrió, discreto, y caminó por la plaza, perdiéndose entre la gente que aún intentaba acercarse. Ella quedó quieta, respirando hondo, hasta que una frase cruzó su mente, una frase que quería compartir con todos los que alguna vez se habían burlado. La verdadera riqueza no es tener, es saber mirar. Y en ese instante comprendió que la lección no era solo de ella ni de Juan, era de cada persona que había presenciado aquel espectáculo de indiferencia transformado en espectáculo de dignidad. Nunca subestimes a quien tiende la mano. Nunca te rías de quien ayuda, porque la risa de hoy puede ser la vergüenza de mañana, y el gesto que desprecias puede ser justamente el que un día salve tu propia vida. Si crees que una buena acción puede cambiar el rumbo de una historia, escribe en los comentarios: yo creo. Quiero ver cuántos aquí todavía tienen la valentía de mirar a los ojos de quien cayó y decir: eres humano. Ahora te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los nuevos videos. Deja tu like y comparte esta historia con otras personas. Así ayudas al crecimiento del canal. Hasta el próximo video.